Grandes pensadores como Robin Sharma, Wayne Dyer o Jorge Bucay defienden la idea de que todo lo que ocurre en tu vida es tu responsabilidad. Se trata de una afirmación controvertida y que a menudo provoca malestar. Pero estos autores no están equivocados y te voy a explicar por qué. Tú careces de control sobre circunstancias externas a ti, como pueden ser un terremoto, la muerte de un ser querido o un accidente de tren. Pero párate por un momento a pensar qué es tu vida y verás que nada de eso lo es. Tu vida es tu existencia, tu presencia. Es todo lo que tú experimentas. Y cuando un ser querido muere, por ejemplo, tú no experimentas su muerte. Experimentas todas las emociones que vienen a ti a raíz de todos los pensamientos que tienes como consecuencia de su muerte. Piensas que no volverás a ver a esa persona, que no podrás volver a hablar con ella, que te quedaron tantas cosas por decirle, que era muy joven para morir. Todos esos pensamientos provocan emociones en ti. En este caso, probablemente tristeza o incluso depresión. Y esa es tu vida. Los pensamientos, la tristeza y tu comportamiento a raíz de esto. Tu vida no es la muerte de esa persona, aunque si no haces nada al respecto, esa muerte podría hundir tu vida. Por lo tanto, cuando se dice que eres responsable de lo que ocurre en tu vida, lo que se está queriendo decir es que eres responsable de lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, porque eso es en realidad tu vida. Partiendo de este punto, puedes identificar sin problema cuando algo es una consecuencia propia, es decir, una consecuencia de la que debes responsabilizarte, y cuando algo no lo es. Las consecuencias te pertenecen a ti siempre que se deriven de tus pensamientos, sentimientos o acciones. Por ejemplo, cuando te sientes preocupada o preocupado porque no sabes si tu hija aprobará su examen. Ella no es responsable de tu preocupación, lo eres tú porque estás escogiendo pensamientos que te generan ansiedad. Por lo tanto, cuando en esa situación de ansiedad le das una mala contestación a tu pareja, la culpa de lo que acabas de hacer no la tienen tus preocupaciones. Es tu responsabilidad porque estás permitiendo que esa emoción te domine. Del mismo modo, si ante tu mala contestación tu pareja te responde mal a ti también, tú no eres responsable de cómo se sintió ni de cómo actuó, porque esas son decisiones que tomó tu pareja, y aquí nos encontramos con un dilema. El famoso dilema de la provocación. ¿Tienes tú el poder de provocar emociones y actos en otras personas? No, no lo tienes. Aunque has de tener en cuenta que no todas las personas poseen el mismo nivel de autocontrol que tú. Es decir, que aun siendo ellas las únicas responsables de sus pensamientos, sus emociones y sus actos, no han desarrollado suficientemente bien su inteligencia emocional como para ser capaces realmente de decidir. ¿Y esta carencia las exime de su responsabilidad? Por supuesto que no. Una persona tiene el deber moral de trabajar consigo misma tanto como necesite para responsabilizarse de su propia vida. Aclarado esto, ya es una cuestión personal el tratar o no de evitar producir situaciones en las que sabemos que a otra persona le va a resultar especialmente complicado autocontrolarse. Por ejemplo, si a una de mis amigas le molesta que hable muy alto, yo sé que es cosa suya, no es mi responsabilidad atender a sus preferencias. Pero yo quiero a mi amiga, por lo tanto hablaré bajo para ayudarla a sentirse tranquila. Si yo hablo alto y ella se pone nerviosa, es su responsabilidad. Pero siempre que a mí no me suponga un perjuicio, yo haré lo que pueda por ponérselo fácil y conservar su amistad. Y esto mismo ocurre en cualquier situación del día a día. Si podemos evitarlo y nos da igual, no hay necesidad de poner a prueba el autocontrol de las demás personas en todo momento, por simple amabilidad. Pero no olvides que no eres responsable de lo que otra persona piensa, siente o hace, ni viceversa. Ahora bien, la vida suele mantener un equilibrio entre lo que das al mundo y lo que recibes de él. Por eso mi consejo es que seas amable siempre que puedas y tendrás una vida mejor. Sé que este puede ser un tema más complicado que el resto porque da lugar a muchísimas polémicas. De modo que para poner a prueba tu capacidad para reconocer tus propias consecuencias, te voy a proponer un dilema precisamente de los más
delicados y complicados. Lo podrás trabajar en la siguiente clase práctica. Me gustaría que lo analices muy bien. Por el momento, ve a tu libreta y relata 2 ejemplos de situaciones reales. Una en la que alguien haya tratado de responsabilizarte a ti de sus actos o de sus pensamientos o de sus sentimientos o emociones. Y otra en la que hayas sido tú quien haya tratado de responsabilizar a otros de lo que era tu responsabilidad.